Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie fiel, Doing With You, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Es una tristeza persistente atrapada en un bucle? Sí, piensa en algo que te haga sentir triste, como un recuerdo que desearías que nunca hubiera sucedido, y déjate llevar por ese pensamiento. Ni siquiera tienes que mirar a la cámara, captará todo lo que estás sintiendo. El director es bueno y tú también. Es extraño cómo las palabras de una sola persona pueden hacerte creer que realmente eres tan bueno como dicen. Tal vez sea el amor lo que empuja la vida en esta dirección. Duan observó la espalda de Jin mientras salía para hablar con el superior. Tras una breve sesión informática comenzó la primera escena. Duan, que solo vestía unos vaqueros, se paró frente al lavabo. Sus ojos se fijaron en el espejo del baño mientras la música llenaba el apartamento del perdedor. Dejó que sus pensamientos vagaran mientras se salpicaba agua en la cara, secándose con la palma de la mano y pensando en silencio. Ser un perdedor no es tan malo. Simplemente saber que has perdido y aceptarlo ya es bastante bueno. Al menos hizo lo mejor que pudo, pero de todas formas perdió. ¿Qué más podía hacer? Eso es bueno, realmente bueno. El director lo elogió, el mismo tipo que había estado gritando hace media hora, diciendo que no podía actuar. Pero, mírenlo ahora, era como si se estuviera burlando de sí mismo por tener el corazón roto y estar estancado en el mismo lugar. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga, pero sus ojos estaban desgarradoramente tristes. Jin observó a Duan a través del monitor. La sala quedó en silencio mientras todos observaban a Duan caminar hacia el refrigerador, tomar una cerveza y beber un sorbo. Jin no tenía idea de lo que pasaba por su cabeza, pero cuando Duan se desplomó en el sofá y se cubrió la cara, llorando, sintió que el corazón de Jin había desaparecido en algún lugar. La canción siguió sonando, contando la historia de un hombre que intentaba vivir su vida para olvidar el pasado, pero nunca pudo lograrlo. Los recuerdos de la temporada de lluvia siempre regresaban para herirlo en el invierno. Eso decía la canción. ¿Estás bien, Uk? Duan negó con la cabeza, con los ojos rojos e hinchados por haber llorado tanto, que incluso después de que el director gritara corte, no pudo parar. Jin se acercó y acarició el rostro de Duan, surcado por las lágrimas. Primero limpia tus lágrimas. No puedo parar de llorar. ¿En qué estás pensando? Puedes decírmelo. Me dijiste que pensara en tu mancha, confesó Duan con voz quejosa. Te dije que pensaras en lo que menos te gustaría que sucediera. Bueno, eso es que me dejaste. No, no quiero que eso pase. Hasta la cerveza sabe amarga. ¿No es siempre amarga? Duan sollozaba como un niño. Todo lo que Jin podía hacer era acariciarle el cabello para consolarlo. La siguiente escena requería que dejara de llorar. Tenía que ser alguien que estaba acostumbrado a la soledad, alguien que dejaba que el peso de la tristeza se asentara en su pecho, que vivía cada día solo para superarlo, aunque nunca lo hiciera realmente. Lo hiciste increíble, realmente increíble, en realidad, y Jin sabía que nunca permitiría que su historia terminara así. Eres el mejor, Tuang. Nadie tendría que derramar lágrimas jamás por esta relación que ambos habían alimentado y protegido con tanto cuidado. Bebe conmigo, pásalo aquí, pero no te emborraches. Solo una lata de cerveza. ¿Quién se va a emborrachar? Tuan se encogió de hombros, todavía sin camisa, ya que estaban esperando para filmar la siguiente escena. Sus ojos profundos observaron a la persona que estaba a su lado tomar un gran trago de cerveza antes de encender un cigarrillo. Últimamente casi no veía a quien fumar, tal vez solo durante las clases. Tuan nunca intentó detenerlo ni decirle que dejara de fumar. Confiaba en que Jin se conocía lo suficientemente bien. Cansado, un poco. Sentirse triste hace que todo se sienta pesado. Te llevaré a comer algo más tarde. Probablemente solo quieras comerte a ti mismo, gordito.
Ten cuidado o te llevaré a conocer a papá, amenazó Duan, pero Jin no tenía miedo. El chico de piel pálida lo pateó suavemente para hacerlo alejarse. En este punto, no había mucha gente en el set, ya que la mayoría del equipo había salido a buscar algo de comer, por lo que no había razón para estar todos encima de los demás. No hay nadie alrededor. ¿Puedo apoyarme en tu hombro? Inclinarse está bien. Si te inclinas más, te patearé. Qué malo, date prisa y apóyate ya. Le gustaba poder actuar con debilidad para que Jin lo consolara o apoyar la cabeza en su hombro. El leve olor a humo de cigarrillo flotaba en el aire antes de ser reemplazado por el aroma de la colonia de Jin. No dijeron nada más, solo observaban en silencio cómo el sol se hundía lentamente. Jin, no me rompas el corazón, ¿de acuerdo? El preguntado no respondió. Jin apagó su cigarrillo y pasó suavemente su mano sobre la cabeza de Duan, mientras continuaba apoyado en él. Me encanta cada día que paso contigo. A veces, las promesas verbales no significan nada. No irse significa no irse, así de simple. Porque sin Duan, como hoy, pensé que no podría hacerlo, pero lo hice, porque estabas aquí conmigo. Jin tampoco podría continuar. Eres increíble, ¿lo sabes? En realidad, sí.